Hola, sean bienvenidos nuevamente a este canal, Luis González Web. Ya teníamos unos meses en que no subíamos contenidos, así que les pido disculpas. Surgieron unos inconvenientes y por eso es que se nos hizo un poco difícil. Pero ya estamos de nuevo acá y agradezco a todos los que estuvieron atentos al canal para ver si había contenido nuevo. Habíamos prometido en continuar con el curso de PHP y sentar las bases que necesitamos para luego desarrollar sistemas completos. Quisiera explicar cada tecnología que vamos a ir viendo en el transcurso del proyecto o del curso, una vez que empecemos con el proyecto de la vida real, pero tal vez vamos a tener que hacerlo y empezar de una vez con este proyecto sin explicar las tecnologías de JavaScript que vamos a agregar dentro de nuestro proyecto. Pero lo más importante que debemos de sentar como base son lo que es la programación orientada a objetos, que es en PHP, ya que muchos de estos conceptos serán importantes para que podamos desarrollar entonces el proyecto que tenemos en mente. Así es de que en este curso vamos a continuar viendo algunos ejercicios sobre las clases, propiedades, métodos en PHP. Como vimos en el video anterior, una clase es simplemente una plantilla que nos ayuda a crear objetos. Vamos a explicarlo un poco mejor por medio de una presentación. Vean, por ejemplo, acá tenemos una clase que es fundamental para que trabajemos en programación orientada a objetos. La clase que vamos a crear va a poder realizar las 4 operaciones matemáticas básicas y van a ser llamadas por el método en un objeto. Lo primero que vamos a hacer es definir estas propiedades. Esas propiedades estarán en la clase como una variable y le vamos a poner como nombre número 1 a una variable, número 2 a otra variable y a la otra variable le vamos a poner como resultado. Luego vamos a crear unos métodos y en los métodos vamos a retornar los resultados mediante ellos. ¿Cuáles serían esos métodos? Vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Cómo sería la lógica entonces? Bueno, sería declarar primero las propiedades y luego los métodos. Como dijimos anteriormente, una clase es una plantilla que nos ayuda a crear objetos. Pero ahora lo que vamos a hacer es pasar al ejercicio. Así es de que vamos a cerrar esto y nos vamos a ir acá a tener primero ejecutado nuestro servidor. En este caso voy a trabajar con el servidor de XAMPP. Para aquellos que tal vez no tengan instalado, voy a subir un video de cómo hacerlo. Es prácticamente descargar la aplicación y instalarlo dándole siguiente. La versión que tengo yo, vamos a darle iniciar. Vamos a darle iniciar al MySQL y al Apache. Muy bien, ahí está, ya está en verde, significa que están ejecutados. Y si podemos ver, aquí vamos a abrir el navegador haciendo clic en Admin y tenemos el dashboard. Con esta menú podemos irnos a varias opciones. Por ejemplo, aquí podemos saber la versión del PHP que tenemos instalado. Y vemos que es la versión 8 de PHP, ya que acaba de salir. Y es importante que tengamos actualizado nuestras versiones. También podríamos entrar a las bases de datos que más adelante vamos a ir viendo, dando clic en PHP MyAdmin. Y aquí nosotros vamos a poder crear nuestras bases de datos. Pero como vemos, ahí podemos crear las bases de datos. Pero como vemos, aquí ya tenemos el localhost ejecutándose. Por lo cual, vamos a irnos al explorador de Windows. Vamos a darle clic acá. Y nos vamos a ir a htdocs, que ya lo tengo como un acceso directo. Y eso se encuentra en
en disco C, donde nosotros instalamos Sang, que normalmente se instala en la raíz de la unidad C, entramos y encontramos la carpeta htdocs. Al final, todos estos archivos hacen que funcione y se instale un servidor en nuestro equipo. Pero en htdocs podríamos agregar todos nuestros proyectos que vayamos haciendo. Todos estos archivos, a excepción de este, es parte de XAMPP. Es la pantalla que nosotros vemos acá. Todo esto que está acá es lo que está en index de este Sang. Pero nosotros tenemos aquí un proyecto que estamos desarrollando, o bueno, que vamos a desarrollar. Y dentro de esta raíz vamos a crear una carpeta. Y esta carpeta le vamos a poner clases PHP. Entonces, una vez teniendo este directorio, nos dirigimos a clases PHP y vemos de que no tenemos ningún archivo en este proyecto. Vamos a abrir ahora nuestro editor de código. En este caso seguimos usando Visual Studio Code. Vamos a abrirlo. Y dentro de Visual Studio Code, vamos a esperar que abra. Bien, ya una vez abierto Visual Studio Code, tenemos aquí el inicio de este programa y podemos abrir esa carpeta que acabamos de crear en htdocs en clases PHP. La abrimos y vemos de que no tenemos todavía ningún archivo. Aquí vamos a crear el ejercicio de clases en PHP. Muy bien, entonces lo primero que vamos a crear es la clase que estuvimos viendo en la presentación. Esta clase la vamos a llamar empezando con mayúscula, ya que es una clase. Vamos a ponerle class y vamos a ponerle a qué se va a representar. En este caso va a ser operaciones. Vamos a poner class operaciones.php. Y una vez que tenemos aquí el archivo, podemos empezar con las etiquetas de PHP para poder empezar a trabajar con el lenguaje de PHP. Ahí la tenemos. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es crear la clase que va a contener las operaciones. Para eso, pues ya lo hemos visto. Empezamos con la palabra reservada class, que vemos acá. Class. Y le vamos a poner el nombre de la clase. Recuerden empezar con mayúscula, ya que es una clase. Entonces vamos a poner aquí operación. Así se va a llamar la clase. Y dentro de esa clase, entonces, vamos a abrir llaves. Vamos a abrir llave. Vamos a ver aquí. Ahí la tenemos. Y aquí tenemos ya la clase que va a realizar las operaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear las propiedades. Entonces, vamos a definirla. Vamos a ponerla, por ejemplo, número 1, que sería una de las propiedades. Vamos a poner también número 2 y vamos a poner el resultado. Muy bien. Pero ¿qué pasa? A estas propiedades se le puede asignar o definir con un valor, ya sea un valor nulo, un valor vacío o un valor numérico. Vamos a ponerle que tenga un valor de 0, ya que vamos a hacer ejecuciones matemáticas. Le vamos a poner 0 a todo. Muy bien. Pero también estas variables, para convertirse en propiedades que después se van a usar como objetos, se necesita también definir el tipo de propiedad o de visibilidad que tendría esta propiedad. Para eso vamos a poner la palabra reservada public
que significa que será pública en cualquier archivo de nuestro proyecto. Muy bien, vamos a anteponer la palabra reservada public. Y de esta forma nosotros ya tenemos las propiedades. Y vamos a ponerle un comentario que finaliza la clase operación. Muy bien, aquí también vamos a ponerle para que ustedes vayan poniéndole comentarios a su código. Y aquí vamos a poner definimos las propiedades. Bien. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Bueno, nos toca definir los métodos. Pero antes de los métodos, las clases, todas las clases, llevan lo que le llamamos constructor. Y el constructor es, por decirlo así, el primer método que se va a ejecutar al instanciar la clase. Y de esta forma vamos a poder crear nuestros objetos. De hecho, todas las clases tienen un método constructor. Solo que algunas veces se usa y otras veces no. Dependerá de cómo podemos trabajar nosotros en nuestro proyecto. En este caso vamos a definirla. Para definirla vamos a poner la función y para definir un constructor ponemos guión de barra 2 veces y ponemos construct, que es el constructor. Vamos a ver aquí de la clase. Muy bien. Entonces, este constructor, abrimos llaves, va a tener dos parámetros. Y los parámetros van a ser, por ejemplo, un entero de número y otro entero de número 2. Vamos a poner aquí que serían los parámetros. Vamos a poner bien esto. Entonces tendría dos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, son los que van a recibir las propiedades. Por decirlo así, estos son los métodos o parámetros o los valores que va a traerse, ya sea un formulario o una base de datos, y los va a recibir las propiedades. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es con la palabra reservada this, y this quiere decir que en este archivo o en esta clase nos vamos a dirigir a la propiedad, en este caso número 1. Número 1. Ya no vamos a ponerle aquí el signo de pesos o de dólar. No, porque ahora con this nos estamos dirigiendo a esta propiedad dentro del constructor. Y entonces le vamos a asignar el parámetro. Y el parámetro va a ser el número 1, o sea, el entero número 1. Muy bien. Vamos a poner aquí punto y coma. Y ahora vamos a también a asignar con la palabra reservada this de esta clase. También vamos a asignar el número 2. Número 2. ¿Al cual? Al parámetro int número 2. Muy bien. Entonces, en el constructor ya asignamos los parámetros a las propiedades. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Bueno, definir los métodos. Y en los métodos, entonces, vamos a realizar las operaciones que necesitamos hacer con esos números. Vamos a poner aquí operaciones. ¿Cómo se define un método? Igual que un constructor. Se define por medio de la palabra reservada función. Entonces, esta función va a ser llamada como, por ejemplo, get sumar.
y como es una función lleva paréntesis y vamos a ponerle abrir y cerrar llaves. Y esta función, ¿qué va a hacer? Bueno, a la propiedad resultado, que para llegar a ella vamos a poner la palabra reservada this. Entonces vamos a asignarle al resultado, que es la propiedad, y dentro de ese resultado, ¿qué le vamos a asignar? Bueno, la operación. Muy bien, la operación. Entonces, para hacer la operación, vamos a irnos a la propiedad número 1, que ya tiene, por decirlo así, el valor que se le está enviando por parámetro. Vamos a poner aquí this número 1 más this. Vamos al número 2 y listo. Entonces, como vemos, la propiedad resultado va a contener la ecuación, en este caso, la operación matemática de la suma de estos dos números. ¿Y qué vamos a hacer con esa operación? O con ese resultado. Bueno, la vamos a retornar. Y para retornarla vamos a ponerle return y le vamos a poner que vamos a retornar. Bueno, this resultado. Vamos a irnos a resultado. Muy bien. Entonces, de igual manera, vamos a hacer lo mismo con restar. Vamos a poner aquí get restar. Y lo único que vamos a hacer es el cambio del operador, en este caso un menos. Y aquí nuevamente hacemos la siguiente operación, que es multiplicar. Muy bien. Y lo único que vamos a cambiar es el operador a multiplicación. Igualmente aquí vamos a hacer un get dividir, que también vamos a cambiarle el operador con la división. Muy bien, ahí tendríamos entonces nuestra clase. Como pueden ver, si quieren aquí pueden ver todo el código. Vamos a eliminar este espacio. Entonces aquí tenemos la clase operación con las propiedades, el constructor y los métodos. Ahora, para poder ver la ecuación o en este caso el resultado, ya que lo estamos retornando, entonces ahora sí vamos a crear nuestro index, que es donde vamos a mostrar index.php. Y en nuestro index.php lo que vamos a hacer también es abrir nuestras etiquetas de PHP. Vamos a abrirla con la etiqueta de PHP y vamos a cerrarla, ya que aquí sí es el index. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el index? Vamos a mostrar los resultados. Para eso tenemos que requerir la clase que hemos creado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a hacer por medio de require ons, y por medio de esta función vamos a, como estamos viendo que está al mismo nivel, lo único que vamos a hacer es llamarla con el nombre class operación .php. De esta forma estamos incluyéndola en este archivo. ¿Para qué? Bueno, para hacer uso, le ponemos punto y coma, para hacer uso de todos los métodos que tenemos en esta clase. Entonces, hay otra forma de incluir un archivo por medio de la palabra reservada include. Pero, ¿qué diferencia hay entre include y require? Bueno, la diferencia son de que require se requiere una vez. Y si hay un error al ejecutar alguno de los códigos que hemos definido en la clase, entonces el proceso se detiene y nos generaría el lugar donde se generó el error. Mientras que include
se requiere siempre, o sea, siempre va a estar incluyéndolo. Y si hay un error en la clase, entonces él la va a dejar seguir, así de que no va a detener el proceso. Nosotros vamos a estar trabajando con require-ons, que es más seguro y más eficiente para estos tipos de proyectos o los proyectos que vamos a ir creando. Entonces, ¿qué nos queda ahora hacer? Bueno, necesitamos entonces crear nuestro primer objeto. Y para crear nuestro primer objeto, sencillamente definimos una variable que le vamos a poner operación. Este va a ser nuestro objeto, operación 1. A la operación 1 le vamos a instanciar la clase que hemos definido acá como operación. Para instanciar la clase ponemos la palabra reservada new. Entonces, lo que hacemos es mandar a llamar el nombre de la clase que le damos aquí copiar y le damos pegar. Y de esta forma ya hemos instanciado la clase. Pero recuerden que el constructor es lo primero que se ejecuta al instanciar la clase. Y si vemos, el constructor está solicitando dos números para realizar las operaciones o dos parámetros. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando creamos el objeto, instanciamos la clase. Al saber de que el constructor es lo primero que se va a ejecutar, entonces hay que mandarle sus parámetros. Y esos parámetros son el valor que queremos nosotros hacer o realizar la operación. Y como son números enteros, entonces le vamos a poner, por ejemplo, 10,2. Y de esta forma estamos mandándole los parámetros o los números que va a ejecutar la clase mediante estas operaciones, retornando el resultado. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar el resultado, porque hasta el momento lo que tenemos es nada más la instancia de la operación. Primero vamos a crear una variable que le vamos a poner como total de suma, y al total de suma le vamos a asignar el valor de esa operación. ¿Y cómo podemos nosotros crear la suma? Bueno, por medio de los métodos. Y si vemos aquí, tenemos los métodos: getSumar, getRestar, getMultiplicar y getDividir. Pero para que nosotros podamos llegar a estos métodos, además de requerir de la clase, necesitamos también hacer que estas clases sean públicas y así puedan hacerse usadas de cualquier parte de nuestro proyecto. Para eso vamos a poner aquí public a todas nuestras funciones. Vamos a poner aquí public y a esta otra public, también a esta de dividir public. Entonces, de esta forma ya podemos accesar a los métodos de cualquier parte de nuestro proyecto. Y para accesar, sencillamente lo que vamos a poner es nuestro objeto, que nuestro objeto es operación 1, y operación 1 nos va a traer el método, igual que cuando traemos una propiedad dentro de una clase, por medio de la flecha, vamos a traernos el método getSumar. Entonces, lo hacemos aquí, getSumar. Como es una función, vamos a ponerle paréntesis. Y de esta forma, entonces, ya tenemos nuestra operación para mostrarla en el navegador. Y para mostrarla en el navegador, vamos a poner aquí echo, que es para mostrar. Primeramente le vamos a poner el total de la suma es 2 puntos. Y vamos a concatenar nuestra variable llamada total suma. Muy bien. Y aquí le vamos a poner un BR para que haga un salto de línea. Poner aquí un BR. Vamos a ponerlo bien. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros nos vamos al navegador, ahora le damos a actualizar. Vemos que tenemos un error. Vamos a ver el error. No le estoy poniendo el signo dólar o el signo pesos. Ahora sí.
Ahí estamos concatenando la variable. Entonces, al irnos al explorador, le damos actualizar. Vemos que tenemos otro error. Aquí nos falta el punto y coma. Recuerden siempre tener eso presente porque si no, les va a estar dando muchos errores. Entonces le damos a actualizar y ahora dice que el total de la suma es 12. ¿De qué operación? De 10 más 2. 10 más 2, 12. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es con las otras operaciones. Vamos a poner, en este caso, la otra operación que es restar. Vamos a poner aquí. Y le vamos a poner total resta. Restar. Y aquí total restar. Y ahora le vamos a poner el total de la resta. Y ahora vamos a volver a copiar esto. Y aquí vamos a poner de multiplicar. Vamos a poner acá multiplicar. Y aquí vamos a cambiarle el nombre de la variable por multiplicar. Aquí le vamos a poner también el nombre de la variable. Y aquí vamos a ponerle multiplicación. Muy bien, vamos a volver a copiar. Y nos queda la última operación, que es la de división. Y aquí vamos a ponerle la función, el método de dividir. Entonces aquí ponemos división. Y aquí vamos a ponerle la variable de que estamos mandando a llamar. Entonces, nos tendría que dar el resultado de 10 más 2, 12. 10 menos 2 serían 8. Y 10 por 2, 20. Y 10 entre 2 sería 5. Vamos a ver. Entonces tenemos 12, 8, 20 y 5. Entonces, de esta forma, hemos visto cómo la programación orientada a objetos mediante propiedades, métodos y objetos nos pueden ayudar a poder reutilizar el código, ya que si nosotros queremos aquí, hacemos otra nueva instancia y en este caso le vamos a poner operación 2 y vean de que estamos reutilizando la misma clase. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es poner otros números. Por ejemplo, vamos a poner 50 y 25. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso de suma, resta, multiplicación y división. Pero ahora vamos a cambiar el objeto con operación 2. Vamos a poner aquí operación 2. Operación 2, operación 2 y operación 2. Entonces, aquí le vamos a poner para una división un HR, que el HR deja una línea en medio. Vamos a ponerla bien. Vamos a cerrarlo y punto y coma. Y le damos a guardar. Entonces, si vemos acá, ahora nos dio con la misma clase, estamos reutilizándola para hacer otras operaciones matemáticas y nos está mostrando de manera correcta. Entonces, como vemos, las clases son importantes que las utilicemos en la programación orientada a objetos. En conclusión, vemos entonces cómo nos puede ayudar la programación orientada a objetos. En el próximo video veremos cómo implementar otros conceptos de la programación orientada a objetos. Muchas gracias por ver este video. Les pido que si les gustó puedan dejar sus comentarios y un like, ya que esto va a ayudar al SEO en YouTube. Así que nos vemos hasta un próximo video.